Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy iniciamos con lo que es el módulo de anatomía, ¿sí? Es un módulo quizás para algunos un repaso, para todos aquellos que son profesores o han realizado algún tipo de capacitación referida a entrenamiento. Seguramente esto suele ser un repaso, pero siempre viene bien. Y para aquellos que quizás nunca han realizado algún cursado, es un tema nuevo y quizás hasta podría ser un tema un poco complejo. Lo importante de esto es que, o lo mejor digamos, es que esto al ser grabado ustedes lo van a poder visualizar y lo van a poder repetir cuantas veces sea necesario. De todas maneras, quiero que sepan que el material que vamos a desarrollar es un material dentro de todo bastante básico, es una anatomía más que nada, digamos, para que sepan entender algunas cuestiones básicas para cuando realicemos el análisis del movimiento, ¿sí? No podríamos continuar en el avance de este instructorado si no conocemos cuestiones básicas que hacen justamente a lo que es la estructura, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Luego de esto vendrá también todo lo que hace a la fisiología, es decir, al funcionamiento de todos aquellos sistemas que producen energía justamente cuando nosotros nos movilizamos. Por el momento, la parte que queremos que ustedes entiendan es la parte estructural del sistema esquelético, cómo está compuesto, cómo se desempeña, digamos, en el movimiento, cuáles son las posibilidades que estos segmentos nos permiten acorde justamente al tipo de estructura, al tipo de articulaciones que estemos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos mínimamente la comprensión de esto sumado a la parte fisiológica, ¿sí?, que es la parte bioenergética, la próxima clase, digamos, uno va a poder empezar a armar un esquema en lo que es el proceso de entrenamiento. Lo que para ustedes quizás es un poco complejo de comprender, que es justamente referido el por qué se realiza determinado tipo de entrenamiento, por qué uso tal método de entrenamiento, por qué no puedo abusar, por ejemplo, de los ejercicios de saltabilidad si yo quiero mejorar la potencia. ¿Cuáles serían los parámetros promedios, ¿sí?, para tener en cuenta cuando trabajo máximo consumo de oxígeno? Bueno, todo eso tiene una fundamentación que en algunas ocasiones puede estar determinada justamente por componentes estructurales, como lo es el sistema óseo, es decir, el impacto que éste recibe, las grandes cargas que se pueden recibir al hacer algunos volúmenes muy elevados, ¿sí?, de ejercicios de saltabilidad, de ejercicios de potencia, de aceleraciones, ¿sí?, con una magnitud en intensidad y también en frecuencia semanal que no sea acorde al nivel, ¿sí?, de nuestros alumnos. Esto puede llevar que a futuro se generen lesiones muy graves, también obviamente síntomas de fatiga, de sobreentrenamiento, lo que va a hacer que obviamente nuestros alumnos empiecen a alejarse cada vez más del deporte, y es justamente lo que nosotros no pretendemos. Apuntamos a promover la actividad física en general. Queremos que las personas, nuestros alumnos, se puedan adherir a la actividad física, que puedan promover ellos mismos también, ¿sí?, todos los beneficios que para nuestra salud tiene el movimiento en general. Bien, entonces, como les decía al principio, hoy vamos a empezar a ver lo que es anatomía general, simplemente un vistazo, y obviamente le pasamos material en PDF para que puedan profundizar todo aquello que ustedes consideren necesario, pero en principio es un material que pretendemos transmitir cuestiones básicas que son necesarias para poder entender el movimiento, para poder entender la técnica de carrera, y de esta manera poder entender y fundamentar, ¿sí?, el porqué de las formas, ¿sí?, de los procesos y de los métodos de entrenamiento que vamos a aplicar más adelante, ¿sí?, en los siguientes módulos. En principio, sabemos que tenemos una estructura de sostén, ¿sí?, que quizás algunos de ustedes ya saben algunas cuestiones básicas, pero bueno, hay nombrecitos de partes corporales que
que por ahí para alguno no es tan simple, no lo he escuchado nombrar. Entonces visualizamos este segmento, digamos, principio, lo vamos a analizar de manera estática y vamos a observar que tenemos, digamos, una cara anterior, una cara posterior, ¿sí? Laterales, a grandes rasgos, ¿sí? Y luego de esto empezamos a introducirnos, vamos a utilizar un software que nos va a permitir analizar de manera en 3D para que ustedes puedan no solo imaginarse, sino también visualizar de los que estamos hablando, visualizar la ubicación, visualizar la forma y a través de esto facilitar la comprensión del por qué podemos ejecutar tales movimientos y por qué no sería conveniente, ¿sí?, otro tipo de movimiento. Sepan entender entonces que no es la intención dar una clase de anatomía descriptiva, ¿sí?, profunda. Esto no tiene que ver justamente con dar anatomía de una manera muy profunda, simplemente un vistazo para que sepan de qué estamos hablando. Y obviamente recordando que esto es un instructorado y que nos parece que es una parte fundamental, ¿sí?, que sepan, que tienen que saber para luego poder analizar el movimiento. Bien, vamos a ver entonces que tenemos en principio el cuerpo en movimiento, si este esqueleto en movimiento, obviamente que ya cambia totalmente a lo que es un esqueleto estático, es decir, va a tener diferentes posibilidades que va a estar determinada justamente por esas estructuras rígidas que ya vienen, ¿sí?, genéticamente determinado, ¿sí?, en sus posibilidades, en sus características, en su estructura, en su morfología. Si bien todos tenemos una rodilla, si bien todos tenemos un tobillo, un codo, genéticamente esto va a estar modificado, va a estar alterado entre diferentes sexos, a diferentes edades, y obviamente que va a ir cambiando en el tiempo. Va a tener condiciones que son generalizadas y va a tener condiciones que van a ser un poco más personalizadas. Quizás se ve un poquito más en la zona de la cadera, donde vamos a tener la posibilidad de observar el por qué en las mujeres se traduce a un valgo de rodilla, porque su cadera es un poquito más ancha que los varones, al tiempo que hay una tendencia del fémur, ¿sí?, a llevarse hacia adentro, en las rodillas. Entonces, bueno, esas características que también determinan una técnica de carrera, que luego vamos a poder analizar y vamos a poder interpretar y poder entender el por qué se dice que una determinada pisada podría ser acorde para una persona y otra pisada para otra, ¿sí? Y no es que exista, ¿sí?, una técnica única, generalizada, ya que las morfologías corporales son bastante heterogéneas, ¿sí? Bien, vamos entonces a compartir el software para que ustedes puedan visualizar cómo se realiza, cómo está formado, digamos, ¿sí?, esta estructura. Acá en pantalla ustedes pueden visualizar, ¿sí?, un esqueleto. Esta sería la vista frontal. A ver, déjenme que lo acomodo. Esta sería la vista frontal. En esta vista, recuerden que nosotros habíamos hablado de lo que se llama posición anatómica. Si nosotros nos ubicamos a una persona en posición de frente, brazos y piernas extendidos, ¿sí?, brazos lateralizados con las palmas de las manos hacia adelante, mirada hacia el frente, eso sería una posición anatómica, ¿no? Entonces, al momento de analizar, ¿sí?, cualquier tipo de movimiento, siempre tenemos que tener presente esa posición. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es empezar por esta zona del tronco, ¿sí?, donde vamos a mencionar algún nombre de los huesos, ¿sí?, como para que tengan, haciendo uso, digamos, de este software, para que nos permita a nosotros visualizar en una tercera, en 3D, digamos, la ubicación y la forma de los huesos. Vamos a empezar por la zona media. Como ustedes verán, este es el esternón, ¿sí?, que es un hueso medial que nos permite unir en la zona, digamos, anterior, que se une en las costillas. Esto que ustedes ven, los huesitos al costado, son las costillas para un lado y el otro, que tienen una forma, digamos, de U, y por detrás estas se unen con la columna, ¿sí?, que serían estos huesitos que aquí le marco. Estas serían las vértebras.
Ya vamos a pasar a mencionar, ¿sí?, cuáles son cada una de estas. Pero este esternón que se ubica adelante tiene una pequeña eminencia. A ver si la logro marcar. Bien, aquí justo en esta puntita que acabo de tocar en blanco, eso se denomina, ¿sí?, apófisis sifoides. El apófisis sifoides, bueno, como habíamos visto en clase, es una partecita del esternón que es una zona blanda, ¿sí?, cartilaginosa, ¿sí? Y como bien dijimos, bueno, el esternón lo que permite es unir por delante, ¿sí?, la cavidad torácica. Es decir, es lugar de unión de las costillas. Bien, vamos a sacar todas estas marquitas para que se pueda visualizar correctamente. Si vamos arriba, podemos ver que el esternón arriba tiene este huesito que es la clavícula. Tenemos a ambos lados ese huesito que si nosotros palpamos, ¿sí?, a la altura del hombro, ¿sí?, recorre toda la parte anterior desde el centro, ¿sí?, hacia afuera, y esta sería la parte del hombro. Y fíjense que esta clavícula hace unión, a ver, lo voy a poner en otra posición, así vistas de arriba, y ya que hicimos, ya que visualizaron los planos y ejes, este sería el plano horizontal, ¿sí? Y fíjense que esa clavícula, y aquí marco el otro huesito, hace unión con la escápula. En esa zona de unión, esa partecita del exterior, ¿sí?, se denomina acromión. Esa parte externa, digamos, se denomina acromión. Bien, entonces hace unión con la escápula, que ya vamos a visualizar que esa escápula tiene diferentes nombres, ¿sí? Y esa escápula, a ver que saco las marquitas, bien, esa escápula pareciera que está rozando, que está en contacto, ¿sí?, con la parte posterior de las costillas, pero ahí se encuentran diferentes músculos, ¿sí?, algunos que hacen o funcionan como una zona de amortiguación. Bien, cada zona de esa escápula, que tiene formas diferentes, recibe un nombre diferente y recorre un músculo, ¿sí?, que tiene diferentes acciones que luego vamos a desarrollar. En la parte posterior, entonces dijimos que en esta cavidad torácica continúan haciendo de cierre, ¿sí?, entre el esternón, las costillas y la escápula, ¿sí?, son las vértebras. Aquí tenemos las vértebras torácicas. Si nosotros empezamos desde arriba hacia abajo, vamos a ver que hay las primeras dos vértebras son totalmente diferentes al resto, ¿sí? Tenemos el atlas y el axis, ¿sí?, que estas son justamente la que tienen la función de poder girar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene la característica de tener en forma de eje, donde el atlas gira alrededor o permite una rotación, ¿sí?, sobre el axis. Bien, continuamos. Bueno, nosotros tenemos las vértebras cervicales, ¿sí?, como aquí pueden ver. Arriba pueden ver señalado cuando yo hago contacto, ¿sí?, CEC3 significa cervical 4, cervical 5, la cervical 6, la 7, ¿sí?, y ahí empieza, ¿sí?, las vértebras torácicas, ¿sí? Son 7 vértebras cervicales, son 12 vértebras dorsales o torácicas, ¿sí?, y son 5 vértebras lumbares, que van a ver que las lumbares se denominan L, ¿sí?, de lumbar, L1, L2, L3, L4, y al finalizar abajo esta partecita, ¿sí?, que es el sacro, que serían una serie de vértebras que están fusionadas, ¿sí? Bien, y en el extremo, en la puntita, o lo que conocemos nosotros como el huesito dulce, es el coxis, ¿sí?, que también van a visualizar que está enumerado, ¿sí?, del 1 al 4, que son 4 partecitas muy muy pequeñas. Bien, y esto que tenemos acá es el hueso coxal, ¿sí?, o la cadera, una a cada lado. Esta sería la cara posterior. Lo vamos a girar. Bien, lo giramos y ahora le hacemos un poquito de zoom. Y miren, esta zona de costado es donde articula la pierna,
más la cabeza del fémur. Justo en esta cavidad es donde engancha la cabeza del fémur, ¿sí? Y nos permite, bueno, los diferentes movimientos acorde a las posibilidades de esta articulación. Bueno, esta sería la vista frontal de todos esos huesitos que hemos mencionado. Esto lo damos de esta manera porque la intención es que si viene un alumno y le dice a usted, me dijo el doctor que tengo una lesión en tal hueso y me dice, por ejemplo, bueno, tengo en el coxal, en la cresta ilíaca superior, anterior, y por lo menos saber de dónde me está hablando, ¿sí? La intención de la anatomía tiene que ver con eso. Nosotros no vamos a trabajar nada que tenga que ver con alguna cuestión ósea, excepto que venga con una prescripción del médico de algún movimiento específico, ¿sí? Simplemente saber la ubicación de estos huesos, ¿sí? Porque obviamente la ubicación y la forma de estos huesos me van a permitir a mí saber los músculos que unen estas articulaciones y cuáles son las acciones de estos músculos. Bien, vamos a retroceder un poquito. Nos vamos a ir a visualizar solo la cadera. Bien, esta sería la cadera. Este hueso se llama coxal. Este del medio ya dijimos que se llamaba sacro, ¿sí? Al costadito, atrás, ¿sí? Tenemos el coxis. Que son esas pequeñas huesitos. Bien, la zona superior de este hueso, ¿sí? La zona superior sería esta cresta, se llama ilíaca. Esta zona sería la ilíaca anterior y esta zona ilíaca posterior. Cresta ilíaca, ¿sí? Es el nombre. Y abajo se denomina isquión. Esta zona se denomina isquión, que es justamente de donde salen los isquiotibiales. Y la zona central, esta que ustedes ven en pantalla, es el pubis, ¿sí? Que es la zona de donde se originan los músculos aductores. Bien, entonces esto ya visualizado de esta forma les va a permitir a ustedes recordar, ¿sí? Cuando tengan que hacer algún análisis de movimiento, recordar cuáles son las posibilidades de movimiento de tales articulaciones. Vamos a retroceder un poquito para analizar un poquito la columna, ¿sí? Nosotros, la columna sería, ahí va, de esta forma. Y esta relacionándolos con los planos y ejes que hemos visto, esto sería en un plano lateral, ¿sí? En un eje transversal, es decir, un eje que va de lado a lado, que divide el cuerpo de derecha a izquierda y que permite los movimientos de flexión y extensión. Ustedes ven que esta columna no es recta, ¿sí? Y eso tiene una explicación porque esto permite soportar y distribuir la fuerza de compresión, ¿sí? De manera que lo pueda soportar el cuerpo. Ahora, estas curvas, ¿sí? Son normales siempre y cuando tengan esos rangos naturales. Y cuando superan esos rangos se denominan hiper. Es decir, esta curva es una cifosis, ¿sí? Esta es una cifosis en C. Bien, si fuese demasiado pronunciado, eso sería una hipercifosis. Y esto está en la zona, digamos, cervical dorsal. Ahora, si nos vamos a la zona lumbar, ¿sí? Esto sería una lordosis. Y cuando estas curvas son demasiado pronunciadas, superando los rangos naturales, son hiperlordosis. ¿Sí? Que por ahí es común visualizar estas posturas en las chicas, ¿sí? En el gimnasio, que muchas por una cuestión, bueno, de querer sacar cola, de una cierta postura, tienden a llevar de manera, digamos, voluntaria, ¿sí? Y tomar esa postura. Bien, entonces, y esta, bueno, como bien les dije recién, son todas las vértebras, ¿sí? Que ya dijimos que son 5 lumbares. Empezando de abajo hacia arriba tenemos en la parte inferior el sacro, que son las vértebras fusionadas, ¿sí? A ver, se le voy a acercar un poquito más. Estas son las vértebras fusionadas. Abajo, bien pequeñitos, teníamos el coxis, son esos 4 huesitos. Entonces, luego las vértebras fusionadas, que son el sacro.
todas las vértebras lumbares, ¿sí? Que son 5 vértebras lumbares. Luego tenemos las dorsales o torácicas, que son 12. Y luego tenemos las cervicales, ¿sí? Que son 7. Bien. Y recordamos, bueno, a modo de ejemplo, así que tenemos arriba, que las primeras dos, el atlas y el axis, son totalmente diferentes del resto. Y tienen una función particular que beneficia a los movimientos del cuello. Perfecto. Bien. A ver. Vamos a visualizar. Vamos con los miembros superiores. Ya habíamos mencionado de todas maneras los huesos, ¿sí? Tanto la clavícula, ¿sí? Como el omóplato, ya lo habíamos visualizado. El omóplato o escápula es exactamente lo mismo, ¿no? Y que hacían unión o se hacían articulación la escápula con la clavícula, ¿sí? Y esto que ven aquí abajo es el húmero, sería el brazo, ¿sí? Que fíjense, lo voy a hacer un poquito de zoom para que lo puedan visualizar. Fíjense cómo hace unión en esta articulación, ¿sí? Que es la famosa articulación glenohumeral, bueno, es el nombre técnico, ¿no? Que si bien necesitamos saberlo por una cuestión técnica, ustedes no van a designar un movimiento, ¿sí? Mencionándole al alumno, vamos a hacer una rotación en la articulación glenohumeral. Simplemente le van a decir, vamos a movilizar el hombro. Esto es una cuestión bastante técnica que está bueno que ustedes lo puedan dominar para cuando hacen lectura. Bien, esta sería, si nosotros visualizamos desde adelante hacia atrás, ¿sí? Esta es la cara del omóplato y fíjense adentro, ¿sí? Que tiene algunas zonas que están marcadas donde van determinados grupos musculares. Así sucede en cada uno de los huesos. Bien, entonces continuamos con el brazo, ¿sí? Que el hueso se denomina húmero y este hace unión arriba, ¿sí? Con la escápula y fíjense que recorre hacia abajo y tenemos dos huesitos, ¿sí? Pero primero vamos a centrarlo en la forma de la articulación. Fíjense que claro, esto es el codo. Ustedes vieron que tenemos un límite de movimiento en el codo y esto se debe justamente a la forma que tiene la articulación, es decir, los huesos, tiene un tope. Fíjense que acá el cúbito, que es el que hace articulación como un tope, como un gancho, digamos, ¿sí? Tiene esa formita, a ver, lo voy a poner lateral, ahí. Tiene esa formita como si lo estuviese agarrando y le da un límite, ¿sí? En cuanto a la movilidad. Y aquí este otro que es el radio, que parece que hiciera de apoyo. Fíjense que no le genera ningún límite, es más, fíjense que el húmero tiene una especie de bolita, ¿sí? Redonda, ¿sí? Ahí va. Esa bolita apoya en esa zona que parece cóncava, ¿sí? Y ahí le permite cierto grado de movilidad. Entonces, hacia abajo, el húmero hace unión, hace articulación con el radio y con el cúbito, ¿sí? Dijimos que el más finito, ¿sí? Ese que va en dirección hacia el dedo gordo, que sería el pulgar, ese es el radio, y el que es un poquito que está más adentro, ese es el cúbito. Para que ustedes se puedan acordar, siempre se usa la regla mnemotécnica que el hueso de afuera, el que hace antena con el dedo pulgar, ¿sí? Es el radio. Es una forma de acordarse del nombre de los huesos, de cuál de los dos es el cúbito y cuál es el radio. También tiene determinados accidentes óseos, ¿sí? Fíjense que no son totalmente lisos, tienen determinadas formas irregulares que permiten que allí se alojen, ¿sí? O se inserten determinados músculos que vamos a desarrollar en la próxima unidad. Hacia abajo la articulación del radio, ¿sí? Junto al cúbito, fíjense que esto permite una cierta movilidad cuando el codo está flexionado, ¿sí? Si nosotros tenemos flexionado el codo y el movimiento no parte desde el hombro, nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Un cierto grado de movilidad en esta zona, ¿sí? Fíjense, y abajo también.
Si bien es leve, pero permite un cierto grado de movilidad. Y esto tenemos todos los huesitos de la mano, ¿sí? Cada uno con su nombre, que va a ser difícil acordarse. Que son, estos se lo van a tener que memorizar, ¿sí? Son pequeños huesitos que están en la palma de la mano, ¿sí? Cada uno con una forma distinta para alojar y hacer de inserción de un músculo diferente. En este caso, sí van a estar los flexores, porque está en la cara anterior. Esta sería la posición anatómica. Y eso hace que sea la cara anterior, ¿no? Y luego, estos serían, ¿sí?, los huesitos del carpo, ¿sí?, de la mano, de los dedos, ¿sí? Estos serían los metacarpianos. Si nosotros seguimos marcando, ustedes fíjense que nos aparece el nombre, ¿sí?, de la segunda falange. Bueno, y así sucesivamente si vamos marcando cada uno de los huesitos, ¿no? Bien. Perfecto. Esto es, repito, es a modo que uno pueda visualizar y conocer el nombre de cada uno de los huesos que componen el cuerpo humano, porque luego la parte más compleja viene con los músculos. Es decir, uno visualizando la forma de estos huesos, uno, a ver, voy a marcar uno y aislarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Por ejemplo, esta escápula tiene diferentes formas porque en ella no solamente se articulan diferentes huesos, como en este caso el húmero en esta zona articular, sino que también pasan diferentes músculos, ¿sí? Miren esa zona, por allí pasan músculos que van a hacer aducción justamente de la escápula. Es muy interesante poder visualizarlo de esta forma, porque esto luego te permite una memoria visual, ¿sí?, al momento cuando lleguemos a trabajar con los músculos. Bien. A ver, déjenme tocar por aquí. A ver, ahí estamos. Volvemos. Perfecto. Y ahora nos vamos a dirigir a la zona de los miembros inferiores. Bien, donde podemos ver que tenemos el hueso, ¿sí?, del fémur. Ya habíamos visto el coxal, ¿sí?, que es donde articulaba justamente el fémur. Y vamos a hilar un poquito el fémur. Vamos a ver que este fémur tiene justamente una cabeza articular, que es donde esta zona que se aloja en la zona del coxal, ¿sí? Fíjense que enganchan justo en esa zona articular y permite determinados movimientos con ciertas limitaciones también, ¿no? Bien. Y ese hueso, ¿sí?, de la pierna es el fémur. En este caso es el fémur derecho, que tiene todos esos accidentes óseos. Y hacia abajo de ese fémur, ¿sí?, se encuentra justamente la articulación de la rodilla, que como ustedes ven está formada justamente por lo que es el fémur, ¿sí?, el hueso de la tibia y un poquito más abajo, ¿sí?, y más pequeño, ¿sí?, el hueso del peroné. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí?, es la rótula, que es un huesito, ¿sí?, que está, digamos, pareciera flotante, justamente que está sujeto, ¿sí?, por el tendón de la rótula, ¿no? Bien, y con su morfología, tanto la tibia como el peroné, y que esto, ustedes fíjense, algo muy importante que luego a medida que vamos pasando de los módulos, vamos a ir mencionando nuevamente. Esto es un pantallazo inicial y a medida que vamos avanzando los módulos, volvemos a retocar y a profundizar cada vez más donde es necesario. Que obviamente vamos a tocar mucho lo que es la anatomía, ¿sí?, de miembros inferiores. No quiere decir que de miembros superiores no, pero de miembros inferiores es donde más vamos a trabajar. Entonces vamos a profundizar mucho en lo que hace a la anatomía, al sistema muscular del miembro inferior, en las características, ¿sí? Y todo eso nos va a facilitar luego el análisis de la técnica de carrera. Fíjense ustedes que la articulación ya determina, ¿sí?, un tipo de movimiento, ¿sí? Esta articulación
tiene una forma, ¿sí?, que solo nos permite realizar movimientos de flexión y extensión. Es por eso, habrán visto que en algunas instancias hace tiempo era común intentar realizar al entrar en calor movimientos, ¿sí?, laterales, ¿sí?, de rodilla, ¿sí?, con la pierna flexionada. Entonces esto lo que hacía era forzar una articulación que está preparada para hacer flexo-extensión, ¿sí?, forzar a hacer movimientos para los cuales no está preparado. Ustedes fíjense que la articulación ya tiene una forma, ¿sí?, que a modo de polea nos permite hacer solamente flexión y extensión. Bueno, entonces la articulación ya determina un tipo de movimiento, ¿sí? Estos huesos, tanto la tibia como el peroné, son los huesos que van a soportar toda la carga, ¿sí? A medida que más abajo me voy, ¿sí?, más carga va a recibir del segmento que está hacia arriba. Y obviamente cuando llegamos a la parte más compleja de nuestro cuerpo, que sería la parte del pie, que es donde suceden todas las situaciones, ¿sí? Es decir, seguramente alguno cuando corrió habrá sentido en algún momento, ¿sí?, decir, uy, me arde esta zona de la tibia, la parte interior de la tibia. Bueno, que ya vamos a ver los músculos que están involucrados en todo eso. Pero también algunas molestias en la zona plantar, ¿sí?, porque quizás el apoyo no es el apropiado, quizás una mala técnica, obviamente que influye también el calzado, influye, digamos, el terreno. Hay un montón de cuestiones que van a influir en lo que hacen a esas dolencias, a esos malestar al correr. Obviamente que estamos predispuestos a que eso suceda, porque es digamos, ejecutar constantemente movimiento con la misma zona, ¿sí? De repente, en otro tipo de entrenamiento, para dar un ejemplo, no sé, en una sala de gimnasio, hoy me toca hacer pierna, mañana haré brazo, pasado haré otra cosa, y así, pero cuando nosotros trotamos, siempre utilizamos el mismo segmento. Entonces, muy importante saber graduar, ¿sí?, la frecuencia con la cual voy a trabajar las diferentes intensidades, justamente para que estas zonas, ¿sí?, las zonas que reciben toda la carga, no se sobrecarguen, justamente, no lesionemos. Fíjense que este huesito que acabo de marcar es el calcáneo, que es el hueso del talón, ¿sí? Bueno, y luego tenemos todos los huesitos que hacen a la zona donde se suceden los esguinces. Seguramente ustedes, algunos de ustedes se puede haber esguinzado más que nada en el trail, ¿sí? En este deporte de running por ahí no es tan común, pero sí en el trail, porque van pisando constantemente en un suelo desprolijo, en un suelo que tiene una cierta movilidad, ¿sí?, es inestable por las piedras, por el terreno. Entonces se puede suceder con mayor facilidad. En la calle no es tan común, pero sí son comunes, ¿sí?, las sobrecargas, ¿sí?, en la zona ya sea del calcáneo, ¿sí?, en la zona de los tibiales, ya que se producen altos impactos por justamente terreno, en el caso que sea asfalto, o por la larga distancia a una intensidad muy alta, ¿no? Bien, luego después, entonces, cuando analicemos la técnica de carrera, volvemos a analizar en profundidad justamente estos segmentos para que podamos entender, y ya ahí sí profundizamos justamente un poco más en todo lo que hace al sistema óseo y sistema muscular principalmente, ¿sí? Bueno, vamos, seguido a esto entonces, lo que nos viene es justamente la parte del sistema muscular, que nos va a permitir entender cómo este segmento óseo, esta estructura, ¿sí?, tiene cierto grado de movimiento y cuáles son los músculos que lo realizan.